Listo, en este momento inicio la grabación de la sesión para las personas que no se conectaron o que después quieran validar, ver nuevamente la presentación. La presentación la subo a YouTube y la comparto luego. Como lo mencionaba, hace unas 3 semanas, si no 4, les propuse a través de esta guía 8 la realización del diseño y ejecución del plan de pruebas del sistema de información. Desde la plataforma les compartí una actividad material, el material de testeo, un objeto de aprendizaje, documentos al respecto y el taller, ¿cierto? Inicialmente, el alcance que tenía el ejercicio era solamente hacer las pruebas de testeo de acuerdo al taller y luego les pedí que elaboraran también los manuales de esa aplicación. Ahora sí, probablemente por algunas dificultades de la semana pasada, entonces para la entrega obvié el tema de los manuales para esta parte. Literalmente, en ese anuncio que publiqué, pues estoy compartiendo el mismo alcance que tenía el taller. ¿Qué pedía el taller? El código del programa que implementaba la función solicitada y un documento que tuviese el cálculo de la complejidad ciclomática, los caminos resultantes según la técnica del camino básico, construir el grafo de flujo, los casos de prueba según la técnica de pruebas de condición, los casos de prueba según la técnica de partición de equivalencia y la plantilla con el registro de los casos de prueba que se realizaron. Entonces, reitero, este no es un trabajo que se propuso una semana, este es un trabajo en el que vienen trabajando ustedes al menos 3 semanas. El enlace ya está habilitado. El enlace ya está habilitado. Entonces, como observan, él aquí me permite identificar, pues para hacer el acompañamiento y seguimiento de la evidencia que suba cada uno. Hace unos minutos, verificando, solamente Karen Lorena ha subido la evidencia, ¿de acuerdo? Está pendiente que los demás hagan lo propio. La dejé habilitada durante el día de hoy hasta las 11:30 de la noche. Entonces, pues, en ese orden de ideas, el alcance de esta guía como evidencia, pues creo que se le dio la suficiente socialización para la presentación de la misma, ¿de acuerdo? En la actividad de aprendizaje 9, que es un material que no estuvimos revisando porque nos fuimos de una vez a la 10, en la última guía que estuvimos trabajando, hay un tema que ya lo habíamos mencionado un poco, pero sobre el cual pues vamos a iniciar un trabajo que tiene que ver con los modelos de calidad de software. Ustedes habían hecho una socialización en el tema de calidad, pero en este momento ya el alcance es desarrollar de manera práctica la valoración de un producto de calidad. Vamos a hacer la valoración precisamente del trabajo anterior, del trabajo que acabaron o que van a subir. Entonces, a esa aplicación le vamos a aplicar un instrumento que nos permita poder medir el grado de calidad que tiene como producto.
Esto es un poco para que empecemos ya a contrastar y valorar técnicamente, a medir técnicamente el grado de calidad de lo que estamos haciendo. Entonces, ya no es un juicio eh, con un criterio personal, si está bonita o no, si funciona o no la aplicación, sino técnicamente utilizamos una norma ISO que nos permita poder identificar y validar el grado de calidad que tiene un producto de software. Entonces, aquí tenemos dos recursos, un objeto de aprendizaje, los modelos de calidad en el desarrollo de software y una guía para elaborar instrumentos de evaluación de la calidad de software. Entonces, sobre esa guía que ustedes van a contextualizar, a organizar, la guía la van a aplicar de manera práctica con el taller que desarrollaron en Python. Para acceder entonces a estos contenidos, se van a ubicar contenido del curso en la fase de ejecución y en la fase de ejecución en la actividad de proyecto 8. Nos vamos a los materiales de formación, material de formación, y él aquí nos está desplegando los recursos que estaba mencionando. Modelos de calidad para el desarrollo de software y la guía para elaborar instrumentos de evaluación. Voy a abrir el objeto de aprendizaje. Les recomiendo que hagan lo mismo, ¿de acuerdo? Abran ustedes también el objeto de aprendizaje como para que nos sincronicemos en lo que vamos a estar revisando desde mi socialización del objeto de aprendizaje hasta lo que ustedes deben un poco fundamentar todavía más a partir de la transferencia. Dice la presentación que los modelos de calidad son herramientas que guían a las organizaciones a la mejora continua y a la competitividad, dándole especificaciones de los requisitos que debe de cumplir para poder brindar productos y servicios de alto nivel. Un modelo de calidad de software es un conjunto de buenas prácticas para el ciclo de vida del software, enfocadas tanto en el proceso como en el producto de software. Voy a retomar la lectura de la última oración. Un modelo de calidad de software es un conjunto de buenas prácticas para el ciclo de vida. Entonces vean que ahí nos estamos enfocando en la dinámica, cómo se desarrolla el software, la manera como nosotros desarrollamos el software. Y hemos venido hablando de una serie de momentos, ¿cierto? Levantamiento de requerimientos, análisis, diseño, desarrollo, pruebas, despliegue. Entonces, hablamos del ciclo de vida. Cuando hablábamos de Scrum y trabajar por iteraciones, por sprint, entonces se genera una dinámica que me permite a mí administrar la realización del software. Las organizaciones que desarrollan software, de alguna manera, tienen clara esa dinámica, metodología o ciclo de vida para el desarrollo de software. Lo primero que ustedes deben hacer al llegar a una organización que desarrolla software es reconocer precisamente cuál es la metodología que ellos utilizan. Si yo hablo del ciclo de vida, cómo se ha definido en esa empresa la dinámica como ellos producen el software. ¿Y por qué es clave reconocerlo? Porque pues definitivamente ustedes van a en un momento dado estar inmersos en alguno de esos momentos, en alguno
en alguna de esas fases. Podrían estar ustedes trabajando en el análisis, trabajando con requerimientos, o podrían estar trabajando en el diseño, o podrían estar trabajando en la codificación, o podrían estar trabajando en el testeo. O uno de los momentos finales que veíamos la semana pasada en la construcción de los manuales o desarrollando el plan de capacitación de usuarios. Entonces, desde su quehacer profesional, pues lo primero que necesitan es identificar en la organización a donde llegan cómo lo hacen, porque de esa manera podrán ustedes rápidamente reconocer la dinámica del cómo lo hacen para poder, desde su aporte profesional, entrar a interactuar y gestionar apropiadamente las orientaciones que su jefe les va a pedir que realicen. ¿De acuerdo? Entonces, esto ha sido lo suficientemente estudiado, trabajado, organizado y generado acuerdos de buenas prácticas que nos llevaría entonces a ese escenario, a la identificación de los modelos de calidad. Pero entonces, vean que no es solamente el cómo se hace, sino finalmente qué se obtuvo. Cuando vuelvo y leo en la misma frase la parte final, para el ciclo de vida del software enfocadas tanto en el proceso, que era lo que estaba mencionando, como en el producto de software. Entonces, si bien es cierto, somos como muy acertados teniendo clara la dinámica del proceso del ciclo de vida resultante de ese trabajo, pues se obtiene un producto. Necesitamos validar entonces la calidad de ese producto. Si efectivamente esas buenas prácticas definidas en el ciclo de vida nos están permitiendo llevar a la construcción de un buen producto. Entonces hablamos de considerar la calidad en dos momentos, durante la construcción, el proceso y en el producto generado. Entonces, identificaríamos métricas que tienen que ver, por un lado, con el proceso y otras que tienen que ver con el producto. Si retomo nuevamente la primera frase, dice, son herramientas que guían a las organizaciones a la mejora continua, ¿cierto? Y es supremamente importante porque, ¿qué significa la mejora continua? Creo que con ustedes ya habíamos hablado en algún momento del ciclo PHBA, planear, hacer, verificar y actuar, como una dinámica que me permita a mí reconocer y valorar permanentemente el cómo lo hago, qué dificultad estoy teniendo, cómo la resuelvo para que la siguiente vez que vuelva a repetir el ciclo, las dificultades que tuve, pues ya no las tenga. Lo mismo sucede pues en la organización. Si yo hablo de mejora continua, cuando estamos hablando del ciclo de vida, es poder visualizar la dinámica como se está trabajando, porque si se encuentran falencias, la idea es poder solucionarlas para que la siguiente vez que yo realice, repita el ciclo, pues me equivoque menos. Ese es el impacto que tiene este tema de la calidad. Dice en el segundo párrafo, construir un modelo de calidad es bastante complejo y es usual que estos modelos descompongan las características de calidad del producto software y que esas características se usen para determinar los ítems de una lista de comprobación de la misma. Entonces, estamos hablando nosotros de evaluar la calidad de un producto, pues será importante poder identificar el instrumento que estamos utilizando para hacer esa validación. Y si hablamos de ese instrumento o lista de comprobación, pues tendrá que ver con la identificación de una serie de ítems que nos permita validar la calidad del producto. Lo hacemos desde diferentes perspectivas que vamos a llamar características. Más adelante vamos a estar hablando de características y subcaracterísticas. A continuación se dan a conocer algunos de los modelos de gestión de la calidad en el desarrollo de software.
que se pueden implementar tanto a nivel de empresa desarrolladora de software como a nivel de equipo de desarrollo y de desarrolladores individuales. Entonces, no solamente nos enfocamos en la organización, sino en las personas, pero no solamente en las personas como grupo de desarrollo. Cuando yo hablo de el Team Scrum, el equipo de desarrollo, sino que también puede estar hablando de las personas individualmente. Entonces yo podría estar identificando inclusive algunas buenas prácticas que de manera individual, pues debería yo considerar desde el punto de vista que mi trabajo, pues va a incidir definitivamente dentro de un producto. Recordemos que normalmente en el desarrollo la suma de las partes de los desarrolladores pues es la que va a permitir la construcción final del producto. Encontramos aquí una serie de definiciones en la expresión de lo que es la calidad. Miremoslo a partir de la IEEE como el grado en el cual el cliente o usuario percibe que el software satisface sus expectativas. ¿Recuerdan ese día o creo que trabajamos al menos un día en el que ustedes revisaron un material y lo socializaron en el tema de calidad? Recuerdo yo que planteábamos ese concepto fundamento de calidad, grado en el cual un cliente percibe que el software satisface sus expectativas y básicamente eso qué sería. A ver, como para no hacer esto un monólogo, en este momento están conectados Alejandra, Andrés, Brandon, Carlos, Stephanie, Gustavo, Yael, Lorena, Luis y Michelle y Natalia y Michael y el coordinador. Quien quiera hacer su opinión, quien quiere opinarnos acerca de esta definición, grado con el cual el cliente o usuario percibe que el software satisface sus expectativas. ¿Cómo sería eso? ¿Qué opinan ustedes? Listo, hacemos el ejercicio mucho más colaborativo, ¿cierto? Luis Enrique, espéreme, yo voy a registrar aquí la inasistencia. Luis, sí, pero Luis lo veo aquí que está conectado. Y el micrófono, Luis, creo que lo tiene abierto. Luis Enrique.
¿Cómo podemos, o la prestación que ustedes tienen, o sea, qué entienden, por ejemplo, desde esa definición, grado con el cual el cliente o usuario percibe que el software satisface sus expectativas? Bueno, la idea es que no prendan el computador y se conecten y se vayan, porque eso y nada es lo mismo. Espérenme, voy a registrar falla. Voy a ir llamando y de una vez registramos los que no están. Esteban, ¿a qué nos referimos con el grado con el cual el cliente o usuario percibe que el software satisface sus expectativas en términos de esa expresión como definición de la calidad del software? Andrés Felipe. Señor. ¿Sí se me escucha? Sí, señor, perfectamente. Pues la verdad, pues yo en la exposición que yo he hecho de la clase de la vez que expusimos sobre el tema, pues yo había hablado sobre versiones 1.2, 2.0 y le digo de la beta, el alfa, y pues ahí también hablaba del tema de las expectativas que tenía el usuario sobre el software que se estaba realizando. Pues digamos, en el comienzo, pues se le va a entregar una versión que digamos, el usuario va a testearla y va a mirar qué fallas tiene y si totalmente faltan algunas cosas por cumplir de lo que él tenía esperado. Ya después se le va a entregar otra versión donde el cliente va a observar también la aplicación o el software y se le van a cumplir, digamos, ya totalmente. O digamos, si tal vez en el lapso de la entrega de la otra versión, tal vez el cliente cambió de parecer y dijo, no, pues esta me sirve o esta no, entonces, digamos, también daría su nuevo requerimiento. Entonces, pues eso es lo que yo he entendido de la exposición que yo realicé en la clase pasada sobre el tema. Sí, totalmente de acuerdo. Ahí hay un punto y es el de la reflexión que haríamos nosotros en el hecho de que yo le estoy entregando un resultado, producto a un cliente
y en qué medida ese producto todavía no lo puedo llevar a producción. ¿Por qué? Porque como nos lo manifiestan, pues es probable que el software en su funcionamiento todavía no cumpla con las expectativas del cliente, es decir, que todavía mm, haya encontrado fallos que deben ser corregidos. Es clave, es importante el poder diferenciar desde el ciclo de vida cuál es la metodología que se está utilizando. Si yo estoy trabajando una metodología tradicional en cascada, donde al cliente le entrego el producto es al final del proceso. Es como cuando ustedes mandan a construir, van aquí en Fusagasugá Muebles Chitiba y mandan a construir un mueble. Y él les dice, el mueble se los tengo dentro de un mes. Y ustedes van al mes y ahí está su mueble. Y entonces, cuando ustedes miran el mueble, no, pero pues es que este no era el color que habíamos escogido, o quedó más pálido, o quedó más oscuro. Eh, pues finalmente ese es el mueble y probablemente no le van a cambiar el color. O no, la altura no era, quedó un centímetro más, un centímetro menos, pero pues el mueble no se lo van a cambiar. Ahora, usted como cliente podría decidir no recibirlo y entrar en un problema de resolución ahí de renegociemos. Por eso es muy importante la definición de los requerimientos. Entonces, cuando uno va a mandar a hacer un mueble, pues definitivamente le definen a uno las dimensiones y que uno quede satisfecho con las dimensiones con las cuales va a quedar construido y el color y las materias primas que se van a utilizar, porque una vez hecho, hecho está. Y aquí pues sucede exactamente lo mismo en términos de los requerimientos, pero donde yo el producto lo veo al final, ¿cierto? La otra dinámica es cuando yo le genero entregas periódicas al cliente, pero al entregar la entrega periódica al cliente de manera funcional, tenemos un personaje, ¿cierto? Al trabajar con Scrum, que es el veedor que efectivamente lo que me está produciendo el equipo de desarrollo, el Scrum Team, realmente cumple con esas expectativas que están definidas en términos de los requerimientos en las historias de usuario. ¿Alguien recuerda cómo se llama esa persona? ¿Qué rol tiene esa persona? ¿Profe, me escucha? Sí, Luis, lo escucho. Eh, Era sobre la persona, no es el que recuerda ese grupo, el máster, ¿El Scrum Master? ¿A ese se refiere Luis, el Scrum Master? Sí, señor. No, no es el Scrum Master, es la otra persona que se llama ¿cómo? El Product Owner, el Product Owner, es el Product Owner. Es importante que tengamos clara la diferencia entre el rol que tiene el Scrum Master del rol que tiene el Product Owner. Recuerden que el Product Owner es